de ley del Grupo Socialista de creación del impuesto sobre detracción de rentas en abuso de derecho y modificación de la Ley General Tributaria. Si me permiten, dado que hemos hecho un debate en el que se ha reclamado mayoritariamente por todos los grupos la rebaja de un tributo como es el IVA a la actividad cultural, esta proposición de ley que plantea el Grupo Socialista es precisamente para generar ingresos y repartir mejor la carga tributaria. Por lo tanto, estarán de acuerdo conmigo que es oportuno y necesario debatirlo y tomarlo en consideración, al menos eso espero por parte del Grupo Popular, que tanto se ha quejado en el anterior punto. Saben que la globalización no es un fenómeno nuevo, pero el ritmo de integración de las economías y los mercados nacionales ha aumentado significativamente en los últimos años. Tanto es así que dicho fenómeno ha generado un cambio de paradigma empresarial que, partiendo de modelos operativos específicos para cada país, ha dado lugar a nuevos modelos globales. No en vano, ya el peso de las multinacionales en el Producto Interior Bruto mundial es cada vez mayor. Bien distinto, en cambio, ha sido el ritmo en el proceso de globalización, para decirlo de alguna manera, de adaptación al cambio experimentado por los poderes públicos, con el objeto de regular la actividad económica y someterla al interés general. La evolución asimétrica de la globalización ha dado primacía a la lógica desigual del mercado en detrimento de la lógica igualitaria de la democracia. Por otra parte, desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones fiscales, los tratados y acuerdos internacionales han puesto más el foco en evitar la doble imposición que la elusión fiscal de las empresas multinacionales. La importancia creciente del sector servicios dentro de una economía globalizada y el de productos digitales en particular ha facilitado que las empresas localicen muchas de sus actividades productivas en ubicaciones geográficas distantes de la ubicación física de sus clientes, que es precisamente donde generan sus beneficios. En el ámbito tributario, eso se ha traducido en un fenómeno conocido como la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, en sus siglas en inglés BEPS. Base Erosion and Profit Shifting. En este sentido, se debe recordar que dichas fórmulas de elusión fiscal sofisticadas, al margen de las obvias consecuencias que tienen sobre las finanzas públicas en forma de menores ingresos, generan consecuencias negativas respecto a la competitividad del tejido empresarial, especialmente la industria digital y tecnológica, que se ven abocadas a competir en un mundo global en desigualdad de condiciones al incurrir en mayores costes fiscales simplemente por cumplir la ley. Esto está produciendo efectos perniciosos para nuestra economía, efectos que también con carácter equivalente se reproducen en los países europeos de nuestro entorno y, en particular, dicho fenómeno de competencia desleal concurre en aquellos sectores más dinámicos de la misma, centrados en la economía del conocimiento. Al margen de ello, dichas patologías tributarias dañan la conciencia colectiva de nuestra ciudadanía, que asiste impávida a dichos fenómenos de desimposición que atacan directamente los cimientos de nuestro contrato social. En este contexto, desde la perspectiva española, se aboga por combatir esta planificación fiscal agresiva con medidas armonizadas que deben ser adoptadas en el seno de organizaciones internacionales como la OCDE y la Unión Europea. Así, España está firmemente comprometida con el desarrollo de instrumentos como el que antes he mencionado de acción BEPS o el proceso de armonización fiscal del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea como herramientas de lucha eficaces contra la planificación fiscal internacionalmente agresiva. No obstante lo anterior, el Gobierno español no puede perder la iniciativa en este ámbito,
capital para la economía de nuestro país, de modo que, en tanto en cuanto no se adopten medidas eficaces en los foros multilaterales, España puede y debe acometer la implantación de dichas medidas de forma unilateral en el mismo sentido que el apuntado por otros países de nuestro entorno. En este contexto, para luchar contra los mecanismos de planificación fiscal internacional abusiva, se enmarca nuestra propuesta de implantación del impuesto sobre la detracción de las rentas en abuso de derecho, que pretende gravar los beneficios desviados a través de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza. La implantación de dicho impuesto se edifica sobre dos elementos. En primer lugar, la modificación del régimen legal del conflicto en la aplicación de la norma tributaria del artículo 15 de la Ley General Tributaria como norma general antiabuso dentro del derecho tributario español. Y, en segundo lugar, mediante la regulación sustantiva del tributo. En cuanto a la modificación de la Ley General Tributaria, este cambio supone el anclaje legal para la propia implantación del impuesto, en la medida en que solo los supuestos de hecho que sean calificados como conflicto podrán dar lugar, en su caso, al hecho imponible del impuesto. Es decir, cuando el negocio u operación internacional calificado como tal se realice con el fin de detraer determinadas rentas a la sujeción de la Hacienda Pública Española, es cuando se produce el supuesto de hecho. Dicha exigencia de calificación de conflicto en aplicación de la norma tributaria supone un reforzamiento de los instrumentos de lucha contra el gran fraude fiscal generado por la planificación fiscal agresiva, sin detrimento de los derechos y garantías de los obligados tributarios afectados por la norma, puesto que la calificación exige el informe favorable y preceptivo por parte de la Comisión Consultiva regulada en la Ley General Tributaria, en su artículo 159, que le da un plus de objetividad a la eventual acción administrativa que se pueda llevar a cabo. El otro elemento sobre el que se edifica el gravamen es la regulación del propio impuesto denominado, como antes se ha dicho, impuesto sobre la detracción de las rentas en abuso de derecho. Este tributo se configura como un tributo diferente al impuesto sobre sociedades o al impuesto sobre la renta de las personas físicas o al impuesto sobre la renta de los no residentes, de carácter específico, con un tipo de gravamen del 35% que grava todos aquellos beneficios no sujetos por los impuestos citados, derivados de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza realizadas en abuso de derecho que se realicen por motivos de evasión tributaria. Un elemento esencial del sistema es que, al ser un tributo específico no identificable ni con el impuesto sobre sociedades, ni con el IRPF, ni con el impuesto sobre la renta de no residentes, no se incluiría dentro del ámbito material de las redes de convenios para evitar la doble imposición suscritos por España, de modo que el tributo se podría implantar de forma unilateral. Adicionalmente, dicha característica evitaría la utilización torticera de las redes de convenios con fines de elusión tributaria. A efectos de evitar la doble imposición y cumplir sus objetivos antiabuso, quedarán no sujetos al impuesto todos aquellos negocios u operaciones en los que los contribuyentes afectados prueben que las rentas han sido sometidas al gravamen de la Hacienda española o bien al gravamen de otra jurisdicción fiscal homologable. Señorías, ante la situación de elusión fiscal a la que nos enfrentamos, la respuesta no puede ser la del laissez-faire, laissez-passer. No podemos dejar que se agrave el problema y, con ello, la tendencia a una desigualdad creciente en el seno de nuestra sociedad, ni tampoco dar por bueno, por ineludible, el modelo de Estado mínimo o low cost al que pretenden abocar las políticas neoliberales. Al menos, desde el Grupo Socialista,
no lo vamos a permitir. La situación de emergencia social en la que nos encontramos demanda respuestas claras y contundentes. En este caso, contra las prácticas de evasión y elusión fiscal como las que hemos descrito, que no solo resultan rechazables desde el punto de vista ético, sino que también distorsionan de manera muy grave, como también hemos comentado, nuestra actividad económica. Señorías, está en nuestra mano hacer que la política gobierne de nuevo a la economía para así estar en condiciones de volver a garantizar las políticas de cohesión social que los españoles nos están exigiendo. Por todo ello, pedimos el apoyo de la Cámara a la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy estamos debatiendo. Señorías, muchas gracias. Muchas gracias, señor Rangel. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Vasco el señor Azpiazu.